pues estamos contentos en una tarde más de Shabbat aquí en la congregación Proyecto de Vida en Ciudad Juárez. Soy el pastor Juan González y pues a todas las personas que van a ver la grabación de esta enseñanza, le damos gracias por el tiempo que se toman de escuchar la palabra a través de este canal de YouTube que le hemos llamado Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe, y donde compartimos enseñanzas de la Escritura desde una perspectiva de raíces hebreas. Y hoy tengo el gusto pues de continuar como cada Shabbat compartiendo la palabra. Para mí es un gozo, una bendición compartir, porque antes de compartir ya primero yo recibí de parte del Señor la palabra que les vamos a compartir a ustedes y esperamos sea de bendición. Y bueno, ya hemos estado platicando de, ya es el sexto tema, si no me equivoco, de la serie que hemos estado compartiendo y le hemos llamado la Torá, y la hemos basado en el pasaje del Salmo 119, que en este versículo dice: en tus estatutos hallo mi deleite y jamás olvidaré tu palabra. Y todo el Salmo 119 habla, por cierto, de la bendición de conocer la palabra. Y bueno, estamos adentrándonos en este tema. La Torá pues es un tema muy extenso, llevamos ya varios videos, y el día de hoy voy a compartir este tema. La verdad es un desafío poder encontrar a Yeshua, el Mesías, en la Torá. Y es que hay que entender que pues Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, al que nosotros le llamamos como la Torá. Y aunque esto fue mucho antes de que nuestro Mesías Yeshua viniera, pero podemos entender que de él escribió Moisés. Y Juan 5:46 dice, de palabras del propio Yeshua: porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Y hoy vamos a ver varios puntos para aclarar cómo es que en la Torá encontramos a Yeshua, porque a alguien le pudiera parecer imposible. ¿Cómo es que Yeshua no nacía y ya Moisés había hablado de él? Y esto lo vamos a entender a través de este estudio. Los temas pasados que ya vimos y que recomendamos a las personas que no los han visto, parte de la serie sobre la Torá, hablamos sobre el mesianismo en la tradición judía, y que obviamente en la tradición judía se mira de una manera distinta, pero encontramos como en la tradición judía ya hay indicios claros del mesianismo, que hablan de Yeshua como nuestro Mesías. Y vimos también otro tema que le llamamos el secreto mesiánico, en donde estuvimos hablando de los 2 roles, o al menos los 2 Mesías que habla la Escritura: el Mesías sufriente, al cual le llama a la Escritura el Mashiach ben Yosef, Mesías hijo de José, y el Mesías reinante o triunfante, que es conocido como el Mashiach ben David, el hijo de David. Son 2 facetas que se nos revelan por la Torá y que a veces no las habíamos entendido. Nosotros, el pueblo que venimos del cristianismo, estamos más acostumbrados a ver al Mesías sufriente de Isaías 53, el Mesías que entregó su vida por la redención del hombre. Y en el judaísmo estaban más esperando un Mesías victorioso, un Mesías guerrero, un Mesías rey. Y eso fue parte del por qué ellos no pudieron reconocer el primer advenimiento de nuestro Mesías Yeshua. Pero bueno, entrando en el tema de hoy, y me voy a ir un poquito así como que en pequeños pedazos, en pequeños temas, porque el tema de por sí es bastante extenso. Recorrer toda la Torá para encontrar pistas sobre el Mesías no es fácil, pero lo vamos a tratar de intentar. Así es que a las personas que van a ver la enseñanza, les invitamos a que la repasen, que tomen notas, que comenten, porque nos gustaría saber la opinión sobre esta enseñanza. Quiero empezar con esto. Vean las palabras con las que empezamos la portada del tema, lo que dice Juan 5:46. Y es que una de las revelaciones más sorprendentes, que seguramente fue para los primeros discípulos de nuestro Mesías Yeshua, fue cuando le escucharon decir por sus propios labios estas palabras: porque si creyeres a Moisés. Claro que creían a Moisés. La base de la fe judía está basada en la Torá, en los escritos de Moisés. Pero él les dice: si creyeren a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Y eso es lo más importante. Y aquí por eso es que pregunto: ¿pero en qué sentido escribió Moisés sobre el Mesías? El tema mesiánico, a diferencia de como muchos lo han visto, no aparece a partir del Nuevo Testamento.
el cual no existía como escritura en la época de Yeshua. En la época de Yeshua existía lo que es el Antiguo Testamento, en el pueblo judío se le llama el Tanaj, y en ese libro, escrito por Moisés, los profetas, ya se hablaba del Mesías, pero ¿en qué sentido? Y es por eso que he tratado de tomar algunos temas, porque hay muchos, no lo voy a agotar este tema, pero trataré de abarcar algunos temas que hacen referencia al Mesías en los escritos de Moisés en la Torá, los primeros 5 libros llamados los libros de Moisés. Aunque aparece el Mesías también en los profetas, y eso no me voy a meter ahora. Pero vea, quiero que vean esto. Para tratar de adentrarnos, encontrar el tema del Mesías en la Torá, es como aquellos que bucean en el fondo del mar, tratando de encontrar perlas preciosas. Sabemos que el mar, de todas sus riquezas, bueno, una de ellas es que otorga las perlas. Y esa búsqueda de las raíces de la fe mesiánica en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, es algo muy semejante a buscar perlas en lo profundo del océano. Y sabemos que es una tarea difícil para algunos que, bueno, como yo que no sé nadar, para mí el mar me causa mucho respeto. Yo nada más en la orillita, pero aquellos que saben nadar y se adentran, ¿verdad? Lo más profundo, van a descubrir que entre más adentro se metan, más profundidad, más riquezas el mar ofrece. Y aunque los rabinos encuentran misterios en el Tanaj, en su libro sagrado, el libro hebreo, el Antiguo Testamento, en mayor abundancia incluso que lo que la misma iglesia cristiana a lo largo de los siglos, la teología cristiana ha encontrado, ¿verdad? Porque los sabios rabinos tienen la palabra desde 3.500 años atrás, el pueblo hebreo, y la iglesia cristiana como tal, pues no pasa no llega ni a 2.000 años o apenas 2.000 años. Sin embargo, vean, los sabios judíos dijeron en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Yahweh nuestro Elohim, al Eterno, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Ellos mismos dicen que por más que intentemos descubrir los misterios del Señor en la palabra, solo aquello que nos es revelado es lo que vamos a poder entender, pero mucho más secretos están ahí que no vamos a conocer porque esos le pertenecen al Señor. Y eso lo entendemos humildemente. No hay nadie que pueda decir que conoce toda la palabra. Dios nos va revelando, nos va mostrando, pero hay muchas cosas que no vamos a alcanzar a entender. Y quiero empezar con el primer tema, el tema del Mesías en la Torá. Y quiero referirme al Mesías en la creación. Y alguien dirá, ¿cómo que el Mesías estaba ya desde el inicio de la creación, desde Bereshit, desde el Génesis? Lo vamos a ver, porque algunos encuentran pistas, señales, perlas, ¿verdad? Escondidas en el primer libro de la Biblia. Sabemos que en la Torá, los primeros 5 libros de Moisés empieza con el primer libro. ¿Cuál es? Bereshit. Nosotros lo conocemos como el Génesis. Y los sabios rabinos le llaman el libro de la creación. Y ahí vemos todo lo que se debió haber sido hecho desde el principio. No solo el mundo que fue creado en 6 días, con ello la humanidad, el hombre fue creado en el 6º día, los diversos pueblos. Luego viene el caos ocasionado por la caída, el pecado y las primeras evidencias de la salvación que nuestro Elohim prometió a la humanidad por medio de Abraham, el padre de la fe. Todas estas historias las encontramos en Génesis. Y aunque no podemos encontrar ahí el concepto del Mesías plenamente desarrollado, no obstante, la antigua literatura judía afirma que aún en el relato de la creación se encuentra el tema mesiánico. Y lo vamos a ver así muy brevemente. ¿Dónde encontramos el Mesías en la creación? Bueno, cuando la Biblia dice, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice también el verso 1, el espíritu de Elohim se movía sobre la superficie de las aguas. Así comienza el relato del Génesis. Y los sabios judíos ven una referencia del Mesías en este primer versículo. De hecho, el Midrash, ya hemos dicho, el Midrash son comentarios rabínicos judíos sobre pasajes de la Escritura, parte de su tradición, de su interpretación.
Y en el llamado Midrash Rabbah dice que este era el espíritu del Mesías, ese espíritu de Elohim que se movía, ahí estaba presente el espíritu que estaría en el Mesías. Como está escrito en Isaías 11:2, vean lo que dice, un pasaje mesiánico, y reposará sobre él el espíritu de Yahweh, porque sabemos que el Mesías fue el ungido. ¿Y ungido de qué? Por el espíritu de Dios. Así es de que ese espíritu que se movía en la superficie de las aguas es el mismo espíritu que estaría en el Mesías. Y esto se refiere, según la tradición judía, al rey ungido, al Mesías, como le llaman ellos, el Mashiach. Entonces, esta clase de insinuación, de interpretación, que hace comprensible pasajes que pareciera no tienen relación alguna con nuestro Mesías, los rabinos lo ven en la Escritura. Y desde mucho antes, repito, que el cristianismo, la teología cristiana, haya visto al Mesías, en los antiguos escritos hebreos ya los rabinos lo veían. De tal manera que incluso ellos dicen que hasta los nombres del Mesías fueron determinados aún antes de la creación del mundo. Y nosotros lo entendemos hoy porque aunque en el Nuevo Testamento Pablo dice que él estaba, que el mundo por él fue hecho y para él, nosotros entendemos, a diferencia de la doctrina de la Trinidad, que dice que literalmente el Mesías era preexistente, ya estaba existente como un ser antes de la creación y que incluso participó como una de las tres personas de la Trinidad a crear el universo. Nosotros no entendemos así. El Mesías ya preexistía en los planes del Eterno y algún día vendría a manifestarse. Pero ahí está, revelado desde el Génesis, desde la creación. Y luego vean, aún hay más sobre este tema. Cuando dice el relato de la creación en Génesis, que en el cuarto día Elohim creó las dos grandes lumbreras. Ahora que vimos esto del eclipse, ¿cuáles son las dos grandes lumbreras? El sol y la luna. Y los sabios judíos vieron en esto también una alusión al Mesías. Como está escrito en el Salmo 36:9, dice, en tu luz vemos la luz. Y sabemos que estas dos grandes lumbreras, el sol y la luna, fueron creadas para darnos luz en el día y en la noche. Y los rabinos consideraban incluso que la palabra aramea, que es la palabra Nehorá, que se traduce como luz, era uno de los nombres secretos del Mesías revelados en la Torá. ¿Y dónde lo encontramos? Por cierto, Daniel 2:22, que esa porción de Daniel fue escrita en arameo, que es una variante del hebreo antiguo. También ahí se dice, él conoce lo que está en tinieblas y con él, refiriéndose al Mesías, mora la luz, la Nehorá. Entonces, para los sabios rabinos, la luz que producen estas lumbreras, y que en arameo se dice Nehorá, es una alusión a la luz que proviene del Mesías. Sabemos la importancia que tiene la luz para iluminar, simbólicamente. Además, en Isaías 42:6 dice, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Y sabemos que el Mesías tendrá una de las funciones del Mesías anunciada desde la antigüedad, es que iba a ser luz a las naciones, a los pueblos. Hay que recordar que la promesa que el Señor le hizo a Abraham fue esa, que en ti serían benditas todas las familias, las naciones de la tierra, y lo dijo a través del Mesías. Así es de que la luz del Mesías aparece desde la creación de las grandes lumbreras en el Génesis. Y lo podemos corroborar con otros pasajes. En Isaías 60, del 1 al 3 dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Yahweh ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Yahweh, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Es un pasaje que habla del advenimiento de la luz a las naciones, y eso es a través del Mesías. ¿Y qué dijo el Mesías? ¿O qué se dice del Mesías entonces en la Escritura? Es visto como la luz de los gentiles, la luz de los pueblos, de las naciones que vivían en tinieblas. Y aquí pregunto, ¿y acaso no anunció Yeshua que él mismo era la luz del mundo? Y él mismo dijo en Juan 8:12,
El que me sigue no andará en tinieblas. Así es de que él mismo, hablando como la luz de las naciones, es una referencia directa a estos pasajes mesiánicos de Isaías, de Daniel, donde habla de que él sería la Mejorá, sería la luz que alumbra a los pueblos. Y ahí podemos entender que esto ya aparece desde la creación. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.